Muy buenos días. El tema de la clase teórica del día de la fecha se refiere a artrología, generalidades en el equino. Los objetivos planteados, los objetivos planteados en el momento cuando había presenciabilidad en clases, era que este tema los motive para consultar, observar, profundizar temas desarrolladas teóricamente sobre preparados anatómicos conservados. Y también que ubiquen e identifiquen desde el punto de vista anátomo-funcional las estructuras que forman las distintas articulaciones. La artrología es la rama de la anatomía que tiene por objeto el estudio de las articulaciones. Una articulación es la unión de dos o más partes duras, los huesos, por medio de partes blandas, tejido fibroso. Las uniones pueden efectuarse a su vez por medio de músculos, cuyo caso se lo denominará sinsarcosis. En el caso de la unión de la escápula a las paredes laterales del tórax, como ejemplo. Como verán aquí, desde su división anátomo-funcional, las articulaciones se dividen en tres grandes grupos, denominándolos uniones sinoviales, uniones cartilaginosas y uniones fibrosas. Las uniones sinoviales, llamadas también diartrosis o móviles, son las uniones en que las caras articulares, sus caras articulares, son lisas y discontinuas y permiten amplios movimientos. Las uniones, como las uniones cartilaginosas, denominándose o llamándose también a este grupo anfiartrosis. Y se ubican las uniones que, si bien desde el punto de vista anatómico sus caras articulares son lisas, son discontinuas, pero el espesor de sus medios de unión limitan considerablemente sus movimientos. Estas uniones se ubican en un punto intermedio entre las sinoviales y las fibrosas. Las uniones fibrosas, llamadas también sinartrosis, sus caras articulares son rugosas y continuas. Y desde el punto de vista funcional, sus movimientos prácticamente son nulos, o sea, carecen de movimientos. Muy bien, comenzaremos por el primer grupo de uniones, que se denominan uniones sinoviales, diartrosis o móviles, que es el grupo de unión que más estructuras tienen para su estudio, en las cuales se tendrán en cuenta estas particularidades. Y siempre deberán seguir ustedes este orden para su estudio. En primer lugar, las caras articulares. En segundo lugar, la cápsula articular. En tercer lugar, los ligamentos.
le seguirán los movimientos y en base a todo este grupo haremos la clasificación de las uniones sinoviales. En el grupo de las articulaciones sinoviales, las caras articulares van a estar representadas, por un lado, por las eminencias articulares, lisas, discontinuas, que son las cabezas, la tróclea y el cóndilo. Y por el otro lado, el lado opuesto, estarían representadas por las cavidades glenoideas, cavidades acetabulares y las cócleas. En esta foto veremos algunos de los ejemplos. En este caso el número 1 representa un cóndilo, eminencia articular. Representa en segundo o el número 2 la cabeza, en este caso la cabeza humeral, y opuesto a esto, en este ejemplo de la foto, el número 3, que es una cavidad articular denominada cavidad glenoidea. Aquí verán cómo son las caras articulares, una eminencia y una cavidad que coaptan entre sí, y verán que son lisas, son discontinuas, y al estado fresco se encuentran recubiertas por esta lámina, que se denomina cartílago hialino, de color blanco, que tiene tres funciones importantes: facilitar el desliz de las caras articulares, amortiguar las presiones en sus movimientos y evitar así el desgaste articular. Este cartílago de revestimiento es más espesos, son en las zonas que se someten a grandes presiones. En las eminencias, por ejemplo, aumenta su espesor en el centro. El cartílago hialino es más espeso en las eminencias articulares, en el centro de la articulación. Y disminuye el espesor hacia la parte periférica. En las cavidades articulares, este cartílago, el máximo espesor se localiza, al revés que en las eminencias, en la parte periférica y disminuye su espesor en el centro. En varios casos, las caras articulares no coaptan muy bien entre sí, y en estos casos se observan lo que se denominan los fibrocartílagos complementarios. Estos fibrocartílagos complementarios se dividen para su estudio en marginales, llamándose los labios glenoidales, y los interarticulares, que de acuerdo a su forma pueden ser discos o meniscos. En este caso veremos un labio glenoidal que aumenta la superficie de contacto de una cavidad articular en los márgenes articulares. Son llamados marginales labios glenoidales. De los interarticulares, acá podemos apreciar estos cartílagos en forma de media luna, fibrocartílagos interarticulares entre el fémur y la tibia, llamándose meniscos. En este caso,
podrán apreciar, en este caso, pueden apreciar piezas anatómicas disecadas para que ustedes puedan ver perfectamente los cartílagos complementarios interarticulares. En este caso, por su forma, se denomina disco, porque es circular, elíptico o circular. El ejemplo de los discos lo vamos a ver en las uniones intervertebrales, en la cual el cuerpo de una vértebra, como la cabeza corporal, coapta con una cavidad glenoide de otra vértebra anterior. Por ende, entre las vértebras de la columna vertebral existen los fibros cartílagos complementarios en forma de discos. En este otro caso, el fibrocartílago complementario en forma de media luna, son fibros cartílagos que se van a ubicar en la articulación genú para coaptar los cóndilos del fémur con los cóndilos de la tibia y se denominan meniscos articulares. En ambos casos los fibros cartílagos, ya sea disco o meniscos, interarticulares permiten una mayor variedad de movimientos a la vez que disminuyen las presiones articulares. Aquí podrán apreciar una disección de la articulación de la babilla o articulación genú que pertenece a la articulación fémoro-tibio-rotuliana. Fémoro-tibio-rotuliana, donde en la disección el disector deja muy bien y en claro la imagen de un fibrocartílago interarticular complementario que en este caso es en forma de media luna, denominándoselo meniscos articulares. Ahora, después de ver lo que es caras articulares, pasaremos al segundo punto de las articulaciones móviles, que son los medios de unión. ¿Cómo se unirán esas caras articulares? Y hay dos tipos de medio de unión que se ven y se estudian en estas articulaciones. Por un lado, tendremos lo que se denomina la cápsula articular y por el otro lado tendremos los ligamentos articulares. Aquí verán lo que es una cápsula articular, que es un tubo cilíndrico insertado en los contornos de las caras articulares opuestas, desde este contorno hasta este contorno. Envuelve las caras articulares. Y como verán acá, dice que se compone de una membrana externa que es fibrosa, y una membrana más íntima, más interna, que se la denominará serosa o membrana sinovial. Esta membrana externa fibrosa, en algunas articulaciones se espesa, dando lugar a la formación de ligamentos, en este caso denominándose aquí glenohumerales, denominándoselo ligamentos capsulares. Aquí verán una foto de la disección de una cápsula articular. Una parte externa y una parte interna, como verán acá, denominándoselo membrana sinovial, que es muy delgada y está unida a la parte externa, es muy irrigada y forma pliegues sinoviales y o vellosidades.
La membrana sinovial segrega segrega un líquido denominándose sinovial, de consistencia aceitosa, de color amarillo ámbar, con un pH de 7,5 y su densidad para que sea de consistencia aceitosa es de 1050. Químicamente está compuesta de albúminas, mucílagos, sales minerales y es la encargada de lubricar las caras articulares y transportar sustancias nutricias al cartílago y al lino articular. La membrana sinovial interna, en algunos casos, se proyectan en forma de vesículas, dando lugar a la formación de los fondos de saco. Estos fondos de sacos se ubican entre una parte dura y una parte blanda, facilitando así su desliz. Ejemplos donde la membrana fibrosa, en algunos casos espesa, y forman los ligamentos capsulares. En este caso y en esta foto es una disección de la articulación escápulo-humeral, donde la parte fibrosa de la cápsula se espesa a este nivel, formando los ligamentos glenohumerales. En este otro ejemplo es la articulación húmero-radio-ulnar, en la cual en la articulación húmero-radial la cápsula articular se espesa formando el ligamento capsular denominándose ligamento anterior de la articulación húmero-radial. El segundo medio de unión que estudiaremos son los ligamentos. Como verán acá, como aprecian acá o pueden observar acá, los ligamentos son órganos fibrosos, resistentes y destinados a unir los huesos, entre sí, unen los huesos entre sí. Y deben ser considerados en su mayoría como dependientes de la membrana fibrosa de la cápsula articular. Estos ligamentos se estudian de tres formas: por su situación o ubicación, por su forma y por su estructura. Por su situación o ubicación, los ligamentos se dividen en intracapsulares cuando se ubican entre las caras articulares. Por ejemplo, los ligamentos cruzados, como se ven acá, de la articulación fémoro-tibial, llamándose también interarticulares o intracapsulares, son sinónimos. Y los ligamentos extracapsulares, llamándoselos también colaterales, porque se sitúan por fuera de la cápsula articular. En este caso verán el ligamento lateral, colateral, ulnar del carpo en el equino. Con respecto al estudio de la forma y la estructura, veremos acá que por su forma se dividen en funiculares, recuerdan a un cordón fibroso, y membranosos cuando están formados por láminas delgadas pero muy resistentes. Por su estructura tenemos aquí los amarillos o elásticos, cuando en su constitución tienen fibras elásticas, y los blancos
blancos o inextensibles cuando están formados únicamente por tejido fibroso. Ya sea en forma y estructura, el ejemplo clásico es el ligamento nucal en el equino. Continuaremos con el próximo, que son los movimientos. Las uniones sinoviales permiten varios movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación, circunducción y desliz. A modo de ejemplo, tenemos estas imágenes que son dibujos desde hace muchos años. Los movimientos tenemos de flexión, son movimientos que determinan el cierre de un ángulo articular, permiten el cierre de un ángulo articular, y la extensión permite la abertura del ángulo articular. O sea que la flexión y la extensión son opuestos. La flexión cierra el ángulo y la extensión abre un ángulo. La abducción hacia acá, cuando el extremo distal de un hueso se aleja del plano longitudinal medio. Cuando se aleja, quiere decir que abducción es cuando el extremo distal de un miembro se aleja del plano longitudinal medio. Lo contrario es la aducción, cuando el extremo distal se aproxima hacia el eje principal o plano longitudinal medio del cuerpo. En este caso tenemos la rotación. La rotación, cuando el hueso gira sobre su eje, ahí significa que rota. La circunducción, cuando el extremo distal del miembro gira alrededor de un punto fijo que es proximal. Hay un punto fijo proximal y el extremo distal gira, describiendo una especie de cono o un círculo en distal. Los 7 movimientos vistos anteriormente, combinados, van a permitir distinguir y clasificar 3 tipos de articulaciones con sus respectivos géneros, como son las uniones uniaxiales, biaxiales y multiaxiales. En primer término, se encuentran las uniones uniaxiales. Estas uniones uniaxiales, donde su eje principal puede ser transversal o transverso, o también longitudinal, según la disposición de sus caras articulares. En el eje transverso, como en este caso y en este caso, sus caras articulares derivan de la tróclea y cavidades glenoideas y permiten movimientos de flexión y extensión. Dentro de este grupo también se encuentra el eje transverso, denominándose ginglimum coclear, en la que la cara articular derivan de la tróclea y la cóclea de la tibia. Y también permite movimientos de flexión y extensión. Otro caso le corresponde a las que tienen eje longitudinal, en que una cara articular representa una cavidad sobre el que gira un eje, clásico de la unión atlantoaxial. Se denominan uniones uniaxiales de trocoide o ginglimum pivotante.
Las uniones uniaxiales a eje transversos permiten movimiento de flexión y extensión y se las denominan ginglimum perfecto. La variante es la uniaxial a eje longitudinal, llamándose género trocoide o ginglimum pivotante. El siguiente grupo, según la clasificación, se los denominan biaxiales. El grupo de las articulaciones biaxiales, como su nombre lo indica, presentan dos ejes sobre sus caras articulares. Un eje transversal, como lo pueden ver acá, y un eje longitudinal, como lo pueden ver acá. Y está representado por cóndilos y cavidades glenoideas. Este tipo de unión, aparte de la flexión y la extensión, permiten movimientos accesorios durante la flexión. El género que representan las biaxiales se denominan ginglimum imperfecto. El último grupo articular son las uniones multiaxiales. Multiaxiales porque sobre sus caras articulares presentan varias líneas o ejes. Por ejemplo, un eje transversal, un eje cráneo-caudal, un eje vertical. Sus caras articulares derivan de segmentos de esfera que son las cabezas y las cavidades glenoideas o acetabulares. A estas uniones se las denominan uniones multiaxiales y representan el género enartrosis. Hay un grupo de articulaciones a las que se las denominan artrodias, donde sus caras articulares son planas y permiten, sus caras articulares son planas, y permiten solamente movimientos de desliz. Y a este grupo se la denomina artrodias, representada y ejemplificada en las articulaciones del carpo y del tarso. Algunos autores la consideran como un término medio entre las uniones sinoviales y las fibrosas, denominándosela a estas artrodias con el nombre de diartroanfiartrosis. Bien, resumiendo, las uniones sinoviales se caracterizan por sus caras articulares son lisas y discontinuas y están revestidas de un cartílago hialino denominándose cartílago de revestimiento. Presentan como primer medio de unión las cápsulas articulares, amplio manguito flojo incentado en los contornos articulares opuestos. En general, la membrana interna sinovial en algunas articulaciones se invagina formando fondos de sacos. Estos fondos de sacos se localizan entre una parte dura y una parte blanda. De acuerdo a la clasificación en la combinación de sus movimientos, las uniones uniaxiales y las biaxiales, además de presentar una cápsula articular que envuelve los contornos articulares opuestos,
presentan ligamentos colaterales comunes para esa articulación. Los huesos y los medios de unión son incapaces de generar movimientos por sí mismos, denominados a ambos elementos pasivos del aparato locomotor. En cambio, los huesos y las articulaciones actúan como palanca y punto de apoyo para que actúe el tejido muscular que es quien genera el movimiento del aparato locomotor.